El iPhone 6S es el último iPhone que se actualizó a iOS 14, salió en el año 2015 y tiene aproximadamente 6 años, ¿vale? Es un dispositivo que, lógicamente, con un diseño bastante antiguo, que tiene cosas interesantes, pero en este vídeo te voy a decir si vale realmente la pena o no en el año 2021, ¿vale? Estamos a principios, así que aún no sabemos si se va a actualizar a iOS 15, aunque lo más probable es que no lo haga. Este iPhone, para que os hagáis una idea, tenía cosas interesantes. Por ejemplo, el Touch ID de segunda generación, también tenía la implementación del 3D Touch o incluso Apple Pay, que ya estaba disponible en este dispositivo, o también el jack de auriculares, que fue el último en conservarse este dispositivo. Todo esto hacía un dispositivo bastante interesante hace 3 años incluso, pero actualmente yo creo que hay cosas que realmente ya no valen la pena. Por ejemplo, estamos hablando de un diseño ya anticuado, 4,7 pulgadas, con unos marcos bastante grandes y en realidad un diseño que en el 2021 pues es bastante anticuado, como estaba diciendo. Además, la pantalla no es una pantalla OLED, esto ya lo sabíamos, es una pantalla IPS, pero no es como la del 10R, por ejemplo, que es una pantalla un poquito mejor, sino que esta pantalla es HD, por tanto, aunque no vamos a tener ningún problema en el día a día a la hora de visualizar contenido, no es de las mejores pantallas del mercado. Y actualmente este dispositivo está sobre los $150, 150 euros de segunda mano, ¿vale? Vamos a hablar un poquito más adelante del precio, pero lo que tenéis que saber es que en cuanto a pantalla, aunque os va a cubrir todas las necesidades, no creo que sea una pantalla del año 2021. Aún así, ojo, porque tiene cosas interesantes como por ejemplo la fluidez con el sistema operativo. iOS 14, la verdad que le vino bastante bien a este iPhone, ya que se pueden implementar widgets, se pueden implementar aplicaciones actualizándose a la última versión. Lo malo es que si jugamos algún juego con este chip A9 y con solamente 2 GB de RAM, va a haber tirones normalmente en estos juegos, lag, habrá caídas de FPS durante algunos juegos. Por ejemplo, si jugamos alguno arcade, pues no vamos a notar tanto, incluso me ha sorprendido lo bien que funciona en algunas situaciones, pero si jugamos al Asphalt, por ejemplo, ya vamos a ver con que a veces sí que se para un poquillo, le cuesta un poco más, y esto es el día a día que lógicamente nadie quiere, ¿vale? Después, si jugamos al Call of Duty, aquí más de lo mismo, ¿vale? Hay veces que le cuesta un poquillo, y para tener 6 años, la verdad que lo hace bastante bien y es más fluido que yo diría que cualquier Android de este año, pero lo que hay que decir es que aún así no sé si es suficiente para muchos. Lógicamente, si te estás planteando comprar este dispositivo con 16 GB, descártalo por completo, vete a por 32 GB mínimo, y si usas poco almacenamiento, ¿vale? Porque ya sabéis que a partir de 64 GB es lo estándar este año y el año pasado ya lo fue, así que si te estás planteando comprar un dispositivo con 16 GB de RAM, descártalo completamente, por favor. En cuanto a la cámara, es algo positivo que grabe en 4K 30 FPS, la cámara delantera a 1080, y en cuanto a las fotos no nos vamos a esperar una gran calidad. Lógicamente está dirigido ya actualmente a personas que quieran sacar fotos diariamente a cosas súper básicas y que no busquen una calidad de contenido que sea increíble, pero sí para pasar fotos a través de redes sociales, pasar fotos a través de aplicaciones de mensajería como puede ser WhatsApp. Y así llegamos a la batería, porque para mí es de las peores cosas que tiene este dispositivo, aproximadamente 1700 miliamperios, lo que conseguiremos unas 3 horas de pantalla si lo usamos continuamente, y si entre pausas y utilizándolo llegaremos a las 6 horas aproximadamente. Lógicamente no llegaremos desde el principio del día al final del día, sino que por la mitad del día tendremos que cargarlo para así que pueda llegar a el objetivo de llegar a la noche sin tener que enchufarlo a la corriente. Este es de los puntos débiles realmente si sois personas que quieren un dispositivo para utilizar durante todo el día, para trabajar, para estar en redes sociales, para sacar buenas fotos. Ya sabíais que entrando a este vídeo no os lo iba a decir, pero os tengo que decir que este dispositivo, la única manera que puedo de recomendarlo sería como dispositivo secundario. Y es que la cámara no está mal, la fluidez con iOS 14 tampoco está nada mal, y por tanto como un dispositivo para realizar llamadas y para utilizar WhatsApp, incluso
una aplicación como Instagram de vez en cuando no me parece un mal dispositivo. Si avanzan los meses y se deja de actualizar, tendríamos que pensar en una alternativa. Si os planteáis realmente compraros un dispositivo para que os dure muchos años, os recomiendo iros por un poquito más de precio a por un iPhone SE de segunda generación o incluso a por un iPhone XR. Es cierto que os vais a gastar incluso el doble, pero creo que a largo plazo os va a merecer la pena. Así que, con todo el respeto a la gente que lo utiliza en el día a día, creo que este dispositivo le va a valer la pena a muy pocas personas a día de hoy si lo queréis comprar como semi-nuevo o directamente como reacondicionado. Siempre estarás en mi corazón, pero creo que es momento de pasar a la siguiente generación. Más o menos coincidís todos conmigo, dejadme en los comentarios en caso de que no sea así. Si tienes este dispositivo actualmente, danos tu opinión para que así entre todos podamos llegar a una conclusión un poquito más exacta, que esto es lo bonito al final de hacer los vídeos, que entre todos podemos ayudarnos y al fin y al cabo que nuestra experiencia con iPhone sea buena, que es algo que a mí me gusta que tengáis, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya os digo, puntuad el vídeo, que a mí siempre me ayuda a saber qué tipo de contenido crear para vosotros y que os sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!